Bien, en clases pasadas vimos el algoritmo de Dijkstra. En realidad no se pronuncia así, es holandés, entonces Dijkstra, algo así. Em, Este nos permite calcular la ruta más corta o con menor peso de un punto de origen X hacia un punto final T dentro de un grafo. Y también nos permite identificar si el grafo es conectado o no. Si no existe ruta más corta entre S y T, pues, el grafo es desconectado. Si es conectado, existe y esta tiene un peso y existe una que es la más corta. Eso es lo que nos permite calcular el algoritmo de Dijkstra. No es el único, ¿sale? Y este, vamos a ver el día de hoy el algoritmo de Floyd-Warshall. El algoritmo de Floyd-Warshall, ¿de acuerdo? Hace exactamente lo mismo que el de Dijkstra, pero eh, lo va a hacer desde un punto de vista matricial, ese es uno, y otro está desarrollado de tal forma que nos calcula las distancias desde todos los vértices hacia todos los vértices. Esa es una cosa, con lo cual es maravilloso porque nos los calcula todos al mismo tiempo. Y la otra es que al ser trabajado de manera matricial, desde el punto de vista de programación es más sencillo de llevar a cabo, porque el anterior nos pedía etiquetar a todos con infinito y después ir revisando todos los grafos cuáles eran los más cercanos. Es programable, pero desde mi perspectiva me agrada más el de Floyd Warshall. Creo que es más sencillo, pero ustedes lo juzgarán. Vamos a dar los pasos, ¿de acuerdo? De cómo se trabaja esto. Entonces, el algoritmo empieza. Paso 1. Crear, crear una matriz de distancias D en el superíndice 0. Significa, cuando coloquemos un exponente pero encerrado entre paréntesis, en realidad significa el paso del algoritmo, ¿sale? El paso que llevamos de la iteración, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esta matriz de distancias, ¿qué es? Mándeme. Nada más iba a decir que ok. Ok. Donde D y J eh, es el costo de recorrer la arista que va del vértice y al vértice J, ¿vale? Es decir, simplemente si hay una arista que une al vértice I con el vértice J, pues colocamos su distancia, ¿de acuerdo? Obviamente, si I es igual a J, pues la distancia de estar en un vértice y llegar al mismo, pues es 0 porque pues, simplemente no te mueves, ¿vale? Y si no hay arista que los conecte, vamos a colocar este, un valor de infinito porque no sabemos exactamente cuál es de inicio. Es decir, así la matriz en la iteración 0 va a ser una matriz con D y J como elementos que van a ser 0 si I es igual a J, ¿de acuerdo? C y J si existe adyacencia de I a J, ¿sale? E infinito si no son adyacentes. ¿Vale? Si los vértices no son adyacentes, pues en el momento es infinito. ¿Vale? Ok.
Bueno, el primer paso es crear esta matriz D. El segundo paso es crear una matriz de secuencia de vértices. Y esta matriz de secuencia igual es en la iteración 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Con valores S y J igual a 0 para todo y coma J, ¿sale? 1 menor o igual que I y J menor o igual que N. Es decir, esta matriz de secuencias de inicio es una matriz que solamente tiene ceros. ¿Vale? Ok. Y ahora la siguiente parte. 3. Desde K igual a 1 hasta K igual a N, ¿sale? Donde obviamente pues N es el número de vértices, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si D y J, obviamente en la iteración K-1, en la iteración anterior, es mayor que D y J en la iteración K-1, perdón, aquí este no es D y J, D y K, ¿sale? Más DKJ en la iteración K-1. Si esto ocurre, entonces, ¿sale? D y J en la iteración K, ¿sale? Lo vamos a hacer, eh, D y K en la iteración K, K-1, ¿vale? Más DKJ en la iteración K-1, ¿sale? De lo contrario, eh, bueno, aquí me falta un paso más, porque si no, lo voy a escribir mal. Y S y J en la iteración K va a ser igual al índice K que estamos revisando, ¿vale? Y de lo contrario, D y J en la iteración K va a ser igual a D y J en la iteración K-1, es decir, mantiene su valor, y S y J en la iteración K va a ser igual a S y J en la iteración K-1, ¿vale? Entonces, con esto terminamos de llenar los pasos, ¿de acuerdo? Y con las nuevas matrices de DK y SK, tenemos, perdón, no es cierto, ya con esto terminamos, DN y SN. Es decir, este paso de aquí lo vamos a estar repite y repite y repite n veces. Cuando ya lleguemos a la iteración n, que concluimos estas matrices, ¿de acuerdo? Entonces,
DIJ en la iteración n es el costo mínimo entre los vértices y J, ¿de acuerdo? Y el vértice K igual a S y, y N, ¿de acuerdo? Es el vértice intermedio entre I, K, J, ¿de acuerdo? Y hay que buscar los vértices intermedios entre I, K y K, J, ¿de acuerdo? Y terminar cuando K es igual a cero. Y este es el algoritmo de Floyd-Warshall. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Nos crea dos matrices, ¿de acuerdo? Una matriz de distancia, que nos va a dar el costo de recorrer de un vértice a otro, ¿sale? Y otra matriz de secuencia de vértices. Esa matriz te va a indicar cómo debes de recorrer tus vértices para cumplir con la distancia que te marca la otra matriz. Es decir, no solamente te da la distancia, sino también te va a indicar cuál es la secuencia de vértices que debes de realizar para llegar de un lugar a otro. ¿De acuerdo? El objetivo es que después de n pasos, tú ya puedes conocer la distancia que hay entre dos vértices cualesquiera con esta matriz, ¿de acuerdo? Y puedes conocer cuál es la secuencia de vértices. La idea es que tú vayas tú quieres la distancia entre los vértices I y J y cuál es el camino que debes de seguir. Entonces, te vas a tu matriz, ¿de acuerdo? Y buscas el valor de que esté en el renglón I y la columna J y lo obtienes. Ese DIJ es tu distancia o costo mínimo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y después, si quieres conocer la ruta, te vas a tu matriz de secuencias S, buscas el valor de S y J, ¿de acuerdo? Si S y J es igual a un valor K, entonces K es un vértice que está entre J e I, es decir, es un vértice intermedio. Si es cero, pues entonces lo que te está diciendo es que ya no te tienes que mover. Si es un valor K, lo que te está diciendo, tienes que pasar por el vértice que tú llamaste K o que tiene el número K, ¿de acuerdo? Y entonces, como tienes que pasar por el vértice K, tú te vas a nuevamente a tu matriz S y buscas el que se encuentra en el renglón I
en la columna K y revisas cuál es su valor. Si es K2, entonces tienes una secuencia y K2, K, J, ¿de acuerdo? Es decir, tienes que ver cuáles son los vértices intermedios entre cada uno de estos pasos, ¿vale? ¿Cuándo sabes que ya no hay vértices intermedios? Cuando te da 0. Entonces tienes que irte extendiendo. Lo que te está diciendo es, primero tienes IK, bueno, tienes IJ, ¿sale? Entonces, si encuentras un K entre estos dos, tienes que estudiar por un lado cuáles son los vértices intermedios entre esos dos y encontrarlos. Supongamos que existen un otro vértice intermedio, ¿vale? Entonces tendrías que pasar por I y ya no existen más porque entre estos dos es 0 y entre estos dos es 0. Ya, ¿de acuerdo? Pero después de eso tú tienes que revisar tu matriz de secuencia y revisar ahora este lado y ver qué vértices hay intermedios ahí. ¿Vale? Eso es más o menos la idea. Y lo que quiero que observen es que se parte en dos. ¿Vale? Este pedazo que desde el punto de vista matricial es muy, muy sencillo porque lo único que tienes que ver es si el valor en la posición I, en el renglón I en la columna J es mayor que el valor en el renglón I columna K y renglón K columna I, sumando estos dos valores, es menor esta suma que este valor, entonces haces el intercambio e indicas que lo que estás trabajando es el vértice K como pivote en estos momentos, ¿de acuerdo? Y que, pues obviamente, para llegar de I a J te conviene ir de I a K y de K a J. Es más o menos lo que está tratando de decirnos este algoritmo, ¿de acuerdo? De lo contrario, pues que las cosas se preservan igual. Eso es todo. Lo que pasa es que revisa todos los vértices y ve qué es más conveniente en cada caso. Y lo que obtenemos no solamente es la distancia de un vértice a otro, es la distancia de todos los vértices hacia todos los vértices. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a estar dando como resultado el, el algoritmo de Floyd-Warshall. Más o menos, ¿dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. Dígame. Ve que la distancia de I a J debe de ser menor, a, de distancia de I a K y luego de K a J. Ujú. ¿Qué pasa si son lo mismo? No haces nada. Pero ¿no convendría más tomar el camino de I a J o así lo dejamos como tal? Lo que hace, suponte esto. Aquí está I, aquí está J y por acá anda K. Suponte que este vale 5, este vale 3 y este vale 2. ¿Vale? Entonces la distancia de I a J es igual a la distancia de I a K más la distancia de K a J. ¿De acuerdo? Podría 5 igual a 3 más 2. En estos momentos, una de las cosas que también está revisando el algoritmo es cuántas aristas recorres. Aquí tendrías que recorrer 2 aristas y aquí tendrías que recorrer una. En principio, lo que hace el algoritmo no solamente te busca la distancia más corta, sino también recorrer el menor número de aristas. Pero si a ti te conviene aumentar el número de aristas, pues lo único que tienes que cambiar de este algoritmo es el símbolo de mayor estricto a mayor igual. Y con eso vas a forzar que haya un cambio aumentando el número de aristas. ¿De acuerdo? Oh, ok, profe, ya entendí. Sí. Ok, perfecto. Qué bueno, porque yo me entendí. Sale. Ok, la idea es esa, o sea,
hace que pases por, no solamente por la distancia más corta, sino alcanzar esa distancia en el menor número de aristas posibles, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hagamos un ejemplo muy, muy simple de cómo se construye una matriz S y una matriz D. ¿Les parece? Digamos que tenemos un grafo, algo muy pequeño, porque el problema es que crecen. La matriz va a ser de tamaño n cruz n, dependiendo de cuántos vértices tengamos. Entonces, hagamos una matriz de tal vez 5 por 5, ahí sería de 4 por 4. Ahí está, este es de 5 por 5, ¿de acuerdo? Algo muy sencillo. Digamos que este es el vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. Y los pesos, vamos a ponerles pesos 2, 3, 1, 4, 2. No, muchos 2, un 5 por aquí. Sale. Entonces, tenemos que construir nuestra matriz D. Nuestra matriz D, que es la que nos indica distancias. Y debería llevar vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. Cada columna nos va a representar un vértice. Y aquí cada renglón también nos representa un vértice. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5. Bueno, se me pasó del tamaño. Ahí está. El vértice 1 con el vértice 1 vale 0. ¿De acuerdo? El vértice 1 con el vértice 2 es 2 porque hay adyacencia. Tales son adyacentes. El vértice con el vértice 3 es infinito. Con el vértice 4 es infinito. Y con el vértice, no es cierto, con el vértice 4 no es infinito. Es 5 y con el vértice 5 es infinito. Ahora ahora vamos con el vértice 2. Entonces nos paramos en el vértice 2. Y este va con 2 al vértice 1. Va con 3 no es cierto, con 0 al vértice 2, con 3 al vértice 3 y al vértice 4 no se le acerca. Entonces aquí va un infinito. Y al vértice 5 es 1. Y luego para el vértice 3, es decir, ahora nos paramos acá. ¿Vale? Para el vértice 3 es infinito con el vértice 1, 3 con el vértice 2, 0 con el vértice 3, 2 con el vértice 4 y 4 con el vértice 5. ¿Vale? El vértice 4, que es esta acá, sería 5 con el vértice 1, infinito con el vértice 2, 2 con el vértice 3, 0 con el vértice 4 porque es el mismo, e infinito con el vértice 5 porque no hay una línea que una al vértice 4 con el vértice 5, o una arista, que sería la palabra correcta. Y por último, para el vértice 5 sería infinito con el vértice 1, 1 con el vértice 2, 4 con el vértice 3, infinito con el vértice 4 y 0 con el vértice 5. Y aquí lo que pueden observar es que nos queda una matriz de 5 por 5 con números donde hay adyacencias, con infinitos donde no hay adyacencias, ¿de acuerdo? Dentro de la programación serían números sumamente grandes, que eso sería el equivalente a nuestro infinito, y con ceros en la diagonal principal, ¿de acuerdo? Nuestra matriz S tendría que ser una matriz del mismo tamaño de 5 por 5, pero en estos momentos va a llevar 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 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 Y esta es en la iteración 0.
Y tendríamos que repetir el paso 3 5 veces, ¿de acuerdo? Bien, las palabras que se están utilizando para hablar, ¿sale?, de los pasos del algoritmo son muy importantes, porque esta palabra, desde el punto de vista de programación, nos da un, ¿cómo se llaman estas? Nos da una sentencia de, ¿cómo se llaman estas sentencias? Las que se repiten y se repiten. Exacto, ¿de acuerdo? Nos habla de una sentencia de repetición, ¿de acuerdo? Que esto sería un for, por la forma en la que está descrito, ¿vale? Y este que está aquí nos da un if y esta parte que está acá es el else, ¿de acuerdo? Entonces es programable en ese sentido. Nada más hay que entender qué pasos se van a hacer y eso va a ser todo, ¿de acuerdo? No es muy complicada su programación, pero primero haremos algunos ejercicios a mano para que nos quede claro, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, de hecho es programable muy fácilmente, pues en lo que quieran, en C, MATLAB, Python, Pascal, Fortran, si conocen. Bueno, Fortran yo no lo conozco, pero pues lo aprendemos total. Pero es fácilmente programable, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.